Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Bendiciones para todos en esta mañana. Aquí estamos con nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Muy buenos días para todos los que ya están conectados con nosotros en nuestras benditas plataformas. Yo siempre digo benditas plataformas. Teams, YouTube, Facebook, aquí estamos. Esta mañana Dios en su fidelidad nuevamente nos levanta, nos motiva, nos pone en nuestro corazón el querer como el hacer, por su buena voluntad para que unidos todos busquemos el rostro de Dios esta mañana y lo más importante, escuchemos su voz. Escuchemos lo que Él nos quiere hablar, lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere decir. Así que bienvenidos a todos. Hoy es un día de bendición. Tómelo en cuenta. Dios quiere siempre bendecir nuestros días, bendecir nuestra vida. Cada día, dice la Biblia, cada día trae su propio afán, su propio mal. Cada día. Para cada persona puede haber un día difícil, cada momento del día, pero siempre Dios estará con nosotros, siempre Dios estará allí buscando que nosotros también le busquemos a Él, queriendo Él que en nuestro corazón haya el deseo de acercarnos. Así que entreguémosle este día al Señor, pidámosle a Él que la guía de su Santo Espíritu esté con nosotros y que de verdad nosotros podamos caminar hoy firmes en lo que nos hemos propuesto. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por poderte entregar este día a ti, Señor, por poder ya haber abierto nuestros ojos y comenzar este día contigo. Ahora nos disponemos, papá, a escucharte a ti, a buscarte a ti y a escucharte a través de tu palabra. A entender, Señor, que el obedecerla es mejor que cualquier otra cosa, Señor, porque cuando yo obedezco tu palabra totalmente, no parcialmente, sino totalmente, Señor, yo veo tus promesas cumplidas en mi vida. Cuando yo no la obedezco, seré como esa casa que fue levantada en la arena, que escuchó, pero no hizo caso, y entonces cayó y fue grande su ruina. Dices tú en Mateo 7, Señor. Por eso esta mañana yo quiero, papá, que mi casa, que es mi vida, mis generaciones, todo lo que de aquí en adelante, Señor, yo construya, bendito Dios, sea firme, sea en la firmeza de la obediencia a tu palabra, que mi sí sea sí y mi no sea no, que no hayan excusas en mi vida para decir que no hice esto o aquello, porque no pude hacerlo, porque tú siempre me darás la oportunidad, Señor, de cumplirte, porque en mi corazón ya he propuesto, Señor, hacer las cosas que te agradan. Y eso fue lo que hizo David, eso fue lo que hizo José, eso fue lo que hicieron Abraham, hombres y mujeres que están en tu palabra, Señor, y que nos enseñaron que pese a las situaciones vividas, cumplieron y tú cumpliste las promesas que les diste, Señor. A mí me has cumplido todas las promesas, papá. Todas las promesas han quedado cumplidas. Hasta el día de hoy has sido bueno, has sido fiel. Y tu fidelidad es grande. Y por tu fidelidad hemos estado hoy aquí. Y estamos aquí, nos has levantado. Y también por tu amor que es eterno. Por eso, Señor, lo que yo escuche hoy, permíteme no ponerlo por obra, en práctica, Señor, para ser esa casa cimentada sobre la roca, que vienen los problemas, las adversidades, vienen todas las cosas que sean y dan contra aquella casa con furia, con todo, con ímpetu, dice tu palabra, pero no cae porque está cimentada sobre esa roca que es Jesucristo. Los cimientos es Jesucristo, son de la palabra y Jesucristo mismo, Señor. Por eso hoy decido obedecerla. Y gracias por este tiempo que me permites. Bendice cada lugar, cada familia, cada persona que hoy ha decidido, bendito Dios, empezar este día contigo. Bendice a Maryland, a Virginia, a Puerto Rico. Gracias, Señor, por cada lugar. Bendice, Señor, Arkansas, bendito Dios, cada persona allí, Señor, cada familia, cada hogar donde se hace un altar para ti. Bendito sea, Señor. Bendice a Filadelfia. Bendice, Espíritu Santo, al Perú,
al Ecuador, a Colombia, a Georgia. Bendice, bendice, Señor, cada persona, Señor, que hoy dice aquí estoy. Bendice, Señor, esos rincones de esos lugares, Señor, donde cada persona saluda y dice, estoy aquí, estoy escuchándote a ti, Señor. Gracias, gracias. Que este altar, esta atmósfera se mueva como tú, Señor, lo quieras. No permitas distracciones. Quita, Señor, la mente dispersa. Coloca la mente centrada y enfocada en ti y en lo que tú estás hablando, Señor. Limpia nuestros corazones en este día y permítenos disfrutar de este altar, de este momento que hacemos tan especial contigo, porque tú eres el motivo y la razón, no hay otro. Señor, si tú no estás, ¿para qué levantarnos temprano? Si tú no estás, ¿para qué escuchar tu palabra? Porque solamente, Señor, sería letra muerta. Pero contigo, Señor, tú haces vivo todo. Por eso, Señor, donde tú estás, todo florece. Abrázanos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos guíe esta mañana. Dile, Espíritu Santo, bienvenido. Aquí estoy, toma el lugar que te corresponde, Espíritu Santo, y guía mis pensamientos, guía todo mi ser, y que este día sea de victoria para todo lo que nos hemos propuesto. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordemos que estamos estudiando un paquete, le llamo yo, ¿no? Donde están los estados de la mente, pero que los estados de la mente nos ha abierto muchas puertas para estudiar y estamos en la sordera espiritual y la visión también, la ceguera y la sordera espiritual. Y antes de entrar en la palabra, vamos a hablar de la reflexión que día a día nos regala el Señor. Y hoy está en Mateo 5, del 14 al 16. No olviden de tener sus Biblias abiertas de papel para que ustedes señalen, subrayen y también la libreta de apuntes. Mateo 5, 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, ese es en nuestra vida, una luz del mundo. Nosotros, dice, el Señor no está declarando, Jesús está declarando. Después de él decir que él es la luz del mundo, luego nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. No nos podemos esconder de nadie. Póngase a pensar usted, ¿cierto? Que ustedes y yo, él está diciendo, vosotros sois esa luz. No te puedes esconder, colocarte debajo de un lugar donde no vas a alumbrar. Tienes que alumbrar a todos los que están en casa. O sea que esto es por casa, en la Biblia significa no la casa física solamente, sino generaciones, familias. Entonces alumbro a los que están en casa con mi testimonio de vida, a los que están generaciones, mis familias, porque muestro una verdad de Cristo en mí y es una responsabilidad ser esa luz del mundo. Entonces había una persona que se había perdido en la oscuridad. Dice la anécdota que había una vez un hombre que caminaba por un camino solitario y estaba en medio de un bosque muy oscuro y muy peligroso. Se sentía perdido, se sentía temeroso, sin saber a dónde ir y cómo encontrar ese camino de regreso a casa. De repente vio una luz brillante a la distancia. ¿Cómo sería la alegría, verdad? Se acercó y descubrió que era una pequeña lámpara encendida en una cabaña. Se acercó, tocó la puerta y un anciano salió y le preguntó qué necesitaba. El hombre le contó su situación y el anciano le ofreció un mapa que le indicaba el camino correcto para llegar a casa. El hombre estaba muy agradecido y se fue con el mapa en la mano. A medida que caminaba, se encontró con otros viajeros que también estaban perdidos. Algunos estaban desesperados y otros desorientados. Él les mostró el mapa que había recibido del anciano y les ayudó a encontrar el camino de regreso a casa. Así es como la palabra de Dios es como un mapa que nos guía.
en nuestro camino por la vida. Por eso no podemos dejar de consultarla, de leerla, de memorizar la palabra. Cuando usted memoriza los versículos, usted limpia la mente. Usted comienza, ese es el agua que limpia, que baña, que lava. ¿Ve? Entonces dice, les mostró, así es esa palabra que nos guía por... A veces nos sentimos perdidos, confundidos, temerosos, miedosos, pero la luz de la palabra es la luz brillante que nos muestra el camino correcto. Y como cristianos, como hijos de Dios, es nuestro deber compartir esa luz a los demás y ayudarlos a encontrar el camino de regreso a casa. De regreso a casa. ¿Por qué? Porque en esta vida estamos de paso, somos peregrinos y volvemos a la casa de nuestro Padre. Recordemos que Jesús mismo dijo, en mi casa, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, y yo iré a preparar morada para vosotros. Muchas moradas hay. Entonces, el camino a casa, al cielo, porque ese es el camino, la vida, la eternidad, ya la tenemos con el Señor, ya nos la regaló, ya estamos seguros para dónde vamos, esa es nuestra casa. Se comienza a vivir desde aquí, ¿ve? El camino al cielo es desde aquí empezar a vivir de la mano de Jesús, que Él es el que nos ayuda a regresar a través de la palabra, de la obediencia a la palabra. No le podemos decir a Dios mentiras cuando sabemos que Él conoce todo, pues la palabra es lumbrera a nuestro camino. Bueno, estamos hablando de esa obediencia a la palabra y del amor a la palabra de Dios. El amor, ¿verdad? Yo les decía la vez pasada que el Señor mismo dice que el que no obedece la palabra no le ama. Y eso está en Juan 14:15. Juan 14:15. Vamos a ver varios versículos de Juan 14, ¿sí? Juan 14 nos promete el Espíritu Santo. Jesús lo promete. Ahí es cuando Él promete a muchos que no tenían el Espíritu Santo. Entre esos muchos estaba yo, que no conocía la palabra, no la entendía. Y no se entiende cuando el Espíritu Santo es el que le da vida. Y cuando no tenemos una correcta relación con el Espíritu Santo, se nos olvida que Él habita en nosotros, que mora en nosotros, que nos enseña. Lo obviamos, muchas veces hacemos nuestra voluntad y el Espíritu Santo se contrista o se duerme o se apaga, ¿sí? Entonces, allí en Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, ese Juan 14:15, la promesa del Espíritu Santo, también es con la obediencia y también a los mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos? En la palabra. Pero no solamente son esos mandamientos que nos enseñaron de niños, ¿sí? Que unos nos enseñaron que hacer la primera comunión, ¿se acuerdan? Y entonces nos enseñaron los mandamientos de la ley de Dios son 10. No se basa solamente en esos. La Biblia está llena de mandamientos del Señor. Dice que se resume en la ley y los profetas. ¿Ve? Las profecías, lo que Él habla allí, lo que por eso es necesario conocer los libros de la Biblia. Si usted va a leer un ejemplo, Isaías 58, léase el 57, 58 y 59, para que usted sepa de dónde viene ese mandamiento del Señor, porque en Isaías 58 está el mandamiento. Ahí está todo lo que usted debe de hacer. Pero ¿por qué salió? ¿De dónde salió? Entonces usted tiene que leer el antes hasta llegar al capítulo que no solamente el pedacito. ¿Ve? Entonces por lo menos aquí en Juan 14 sabemos que es la promesa del Espíritu Santo. Pero Él dice, sí me aman. Bien, y ese sí es condicional. Entonces si me aman, obedezcan mis mandamientos. Mis mandamientos. En Juan 14:21. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Mire qué preciosa esta promesa. O sea que cuando yo amo al Señor, obedezco su palabra,
está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conmigo. ¿Quién me va a poder hacer algo, derrotar, hacerme algo, si esto es una promesa que se cumple cuando yo obedezco? Mire usted qué mandamientos le ha dado Dios que usted no ha obedecido. Y usted se ha quedado con las promesas, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto, pero luego lo cambia. Dice, no, pero es que no pude hacerlo por eso. Y vienen las excusas. Y Dios sabe que no, que usted no ha querido obedecer. Dice, los que aceptan mis mandamientos, óigalo bien. Primero tiene que haber una aceptación en el corazón de esos mandamientos. Y dice, y los obedecen son los que me aman. ¿Y por qué me aman a mí? Mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Precioso, o sea que no tenemos que hacer ni esfuerzo, ni mentir, ni nada, porque solamente, ¿cierto? Con aceptar los mandamientos y empezar a amar a Dios y su palabra, ya el Señor cumple lo demás. Y ese que mi Padre le amará es una gran bendición. Recordemos cuando Caín y Abel, los dos tenían que ofrendar, ¿cierto? Abel trajo lo mejor, lo primero de las ovejas. Él ya sabía, el Señor le había dado para ofrendar ovejas. Él era pastor del rebaño de ovejas. Y cuando llegó el momento de ofrendar, escogió lo mejor, lo primero, y se lo trajo al Señor. Y dice que el Señor amó a Abel. Y cuando el Señor ama, como así lo dice él, no es un amor como el de nosotros. Es que es sobremanera grande. Amó. Y todavía Abel se recuerda de su ofrenda. Porque la ofrenda que tú das es de corazón. Lo primero es para él. Él te da cierta cantidad a ti. Te dice, hoy te voy a bendecir con X. Hoy en día pues no son especie. En especie la ofrenda, los diezmos no son en especie. Son en una cantidad que él te da a ti. Siempre te dará para el mes, siempre te dará para la quincena, siempre te dará para la semana, te dará para el día. Pero ¿cómo está tu corazón hacia él? Eso es lo más importante. Y Abel era así. Entonces Abel, por eso hasta hoy se recuerda, Abel y su ofrenda. No es la ofrenda y Abel y su ofrenda, porque es el corazón. Amo a Dios, le creo, es mi proveedor, Él es lo primero, y entonces aquí está Señor. Pero ¿qué hizo Caín? Hizo lo contrario. Le dio, el uno era de los frutos de la tierra, y no escogió ni lo mejor, ni quiso darle lo primero, sino como lo que sobraba. Y cuando se lo presentó al Señor, entonces el Señor no le gustó el corazón de Caín, no la ofrenda, el corazón de Caín. Porque no le cumple, no le ama, no le mostró el amor de saber, de hacerle ese altar con ello. Y ahí vemos pues qué pasó con Caín. Se llenó de envidia, de celos. Empieza cuando la persona no cumple, el corazón se daña. Porque es que el enemigo trabaja en todo esto. ¿Ven? Entonces vemos ahí, les amaré y me daré a conocer. Entonces, ¿cuántos no conocen al Señor? Porque Él es el que se da a conocer. A través de la obediencia y del amor nuestro, que es imperfecto, pero si lo vamos logrando, vamos perfeccionando ese amor, ¿verdad? Hasta entregar completamente todo. Me daré a conocer a cada uno de ellos. En Juan 14, 23 al 29, dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Óigalo bien, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre que me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, como mi representante, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz
en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me aman, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes que sucedan para que cuando sucedan, ustedes las crean. ¿Cuáles cosas? Todo lo que iba a suceder con Jesús en la cruz, que ese es nuestro fundamento. La muerte, la resurrección de Cristo por nuestra vida, la salvación. ¿Ve? Entonces, qué lindo la parte 27, 28, 29, promesas, promesas, promesas. Todo es hermoso en ese contexto. Juan 14, 20, no tener miedo. Mire, todos los días la palabra de Dios nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Paz, les doy un regalo. Y este es el regalo más hermoso que nosotros podemos recibir del Señor, que es la paz. Dice, la paz la doy como un regalo que el mundo no puede dar. Usted no puede encontrar paz en el mundo ni en las personas, solo en Él, en Él. Y hoy tiene usted que vivir esa paz en su mente, en su corazón. El rey David, él amaba muchísimo la palabra de Dios. Tanto es así que compuso el Salmo 119, el más largo de toda la Biblia, dedicado solamente, exclusivamente a la palabra de Dios. Él amaba sus preceptos y los vemos en cada uno de los salmos que él le hizo al Señor. Entonces ese salmo más extenso de la Biblia, el Salmo 119, es una dedicatoria al amor que el salmista tenía por la palabra, los preceptos de Dios, y que expresa en ella misma, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. David era uno que meditaba de día y de noche, y el Salmo 1 lo dice, ¿sí? Si nosotros meditamos de día y de noche en la palabra de Dios, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, la palabra nos hace crecer en la fe y la fe nos hace actuar. Todo lo que tú hagas es por fe. Las obras que tú haces es por fe. La fe sin obras es muerta. Tú no puedes decir, yo tengo fe en ti, Señor, pero no haces con la fe las obras. Y las obras son la obediencia a la palabra. Entonces David reconocía que la palabra de Dios era muy importante. Entonces cuando la palabra de Dios viene a tu vida y no le das trascendencia, no le das importancia, porque de pronto estás muy ocupada, muy ocupado, te ocupas en los quehaceres diarios, cuando no le das la oportunidad que se penetre en tu corazón, ella puede caer en un terreno que ya lo vimos antes, donde vienen las aves, donde el enemigo está allí, porque están los afanes, está mucho más que la palabra de Dios. Por eso hoy estamos hablando de la palabra de Dios. Hoy es el día, ¿sí? Tal vez tú puedas pensar, bueno, solo soy una persona como cualquiera, soy una persona que estoy escuchando, pero tú eres el que decide, ¿le crees o no le crees? La decisión está en tu corazón. ¿Creo la palabra o no la creo? ¿Sí? Porque cuando tú escuchas la predicación, cuando yo también la escucho y de pronto digo, no le voy a hacer caso a eso, no voy a poner cuidado a eso, ¿sí? Entonces, a veces hay personas que dicen, esa persona está predicando de esto, no me gusta su cara, no me gusta esa persona como está diciendo las cosas. Entonces dejas de oír lo que de verdad Dios quiere decirte y por eso corres el riesgo de dejar que la palabra vuelva vacía a ti, cuando eso no es el propósito del Señor, porque Dios dice que la palabra de Él no volverá vacía. Pero para algunos que no quieren, porque no les gusta la predicación, porque no les gusta lo que les dicen, porque se sienten redargudidos, porque el Espíritu Santo por eso coloca palabra viva y eficaz.
Entonces puedes desestimar lo que Dios te está mostrando para que cambies ese camino. Y cuando nosotros somos obstinados, cuando hay obstinación en el corazón, nos resistimos al cambio. Y por eso es que tenemos que ser esa arcilla moldeable, que lo que el Señor me dice yo tenga que analizarlo. Sí, Señor, es verdad, estoy de esa manera, ayúdame. ¿Sí? A veces nos podemos guiar por conceptos éticos y por conceptos tradicionales. Hay gente, hay personas que creen que la sabiduría de ellos es mejor que la de Dios, ¿sí? Y entonces le hacen más caso a lo que el hombre dice que a la palabra de Dios. Por lo menos hay muchas personas que le creen, ¿cierto?, al hombre que habla de Dios, pero no le creen a Dios que habla del hombre. Sí, es tremendo. Ese hombre dijo tal cosa, pero ¿qué dijo Dios de ese hombre? Entonces, ¿qué es? Yo siempre digo, ¿de dónde salió esa persona y cuál es su testimonio de vida? ¿Qué dice Dios de mí? Es más importante, ¿qué dice Dios de mí? ¿Ve? Entonces hay gente que se cree mejor que Dios, hay gente que se cree más sabio que Dios, entonces no quiere escuchar a Dios. Y por eso en la Biblia vemos que Jesús muchas veces se enojó con los fariseos por este motivo y los confrontó. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que se confunda lo que es el pensamiento humano, la palabra humana, con el pensamiento o la palabra de Dios. Él no quiere que eso suceda. Entonces, cuando entramos a la Biblia, conocemos los pensamientos de Dios, conocemos la mente de Dios, conocemos lo que a Él le agrada. Entonces, por eso Él no quiere que se confunda lo que dice este hombre, este filósofo, este tal médico, tal persona famosa, sino lo que dice Dios. Entonces, para Él la palabra de Dios es muy importante porque sale de su boca. Para Jesús es muy importante. Entonces no podemos mezclar, es que a mí me parece, es que a mí me gustaría, es que yo siento que es así. No podemos mezclarlo con lo que dice Dios y su palabra, porque la palabra es la voluntad de Dios. Y no podemos confundir la voluntad con la mía, la voluntad de Dios con la voluntad humana, ¿sí? Y con lo que a Dios le agrada que hagas y que hagamos. No lo podemos. Es que yo creo que es así. Es que a mí me parece que yo lo voy a hacer de esta manera. Es que yo lo voy a hacer a mí. Y muchos hemos caído en eso. Yo lo hago a mi manera. Es que a mí me parece que es así. No, ¿qué dice Dios? ¿Dónde es que dice Dios que hagamos las cosas? ¿Cómo las debemos de hacer? Entonces la palabra de Dios es la voluntad de Dios, no la mía. Por eso cuando yo la obedezco, me ajusto a Él, ¿sí? Me ajusto a Él y quiero llevar la palabra de Dios a esa preeminencia que resulta de un lugar muy importante que ocupa la palabra de Dios. Preeminencia, el lugar más alto. La voz de Dios es la más alta voz que hay en todo el mundo, por encima de cualquier voz que haya. Es la voz de Dios. Por eso el que ama la palabra de Dios, a Dios ama. Ya lo vimos, ¿cierto? El que ama a Dios, ama su palabra. El que ama la palabra, ama a Dios. Por eso es muy importante. Muchas personas se han descarriado, como lo vimos al comienzo de este hombre que andaba perdido en el bosque, porque no han amado la palabra de Dios. Por eso hay que darle la importancia que se merece. Cuando Dios habla, es para que el oído se abra. Por eso dice, oyó y sanó. Pero cuando yo la acepto primero, ¿cierto? Entonces, todo lo que Dios habla lo toma en serio. Y cuando tú le prometes a Él, Él también lo toma en serio porque te quiere bendecir. Y lo que tú prometes debe ser un sí, independiente, así se te venga todo encima. Ese sí debe ser sí. Prometiste algo, Señor, ayúdame a cumplirlo. Lo quiero hacer y lo voy a hacer y llega el momento y lo tienes que hacer. Porque ya le dijiste, recuerda, Dios está contigo, está mirando. Él está mirando, viendo lo que haces y oyendo lo que dices, ¿sí? Entonces, es lindo abrir el corazón porque siempre el Señor quiere hacer algo contigo y conmigo. No permitas que nada te distraiga
de los propósitos que tú te colocas, metas que tú te colocas. Nada te puede, es un camino, recuerda, vas de regreso a casa. Esa es la verdad, vamos de regreso a casa. Y el regreso a casa tiene obstáculos, tiene distracciones, distractores, tiene caminos que los quieren hacer salir hacia otros, tiene atajos, como cuando el carro va, ¿cierto? Vamos guiando el carro, vamos manejando y de pronto decimos, no nos vamos por por este es más corto. Y así es la vida. Pero el Señor en la vida, con el carro lo podemos hacer y no hay problema y nos va bien. Pero en la vida no es así. En la vida no podemos tomar atajos porque los atajos nos hacen perder de verdad. Y eso, ahí salen los enemigos, ahí salen los ladrones de la vida. ¿Ve? Entonces la palabra de Dios no es la tradición de los hombres, no. ¿Sí? Los escribas y los fariseos sabían de religión, conocían muy bien la palabra de Dios porque aquí tenían todos los versículos en las túnicas, se los colocaban para que las personas los vieran. Sabían de ritos, sabían lo que había que hacer y lo que no había que hacer, pero estaban ciegos porque habían formalizado una religión de la cual el Espíritu Santo se había ido. No estaba con ellos. ¿Ve? Por eso hay muchas personas que conocen Biblia, conocen versículos, pero el Espíritu Santo no está por ningún lado. Entonces esa palabra rema que se menciona, ¿cierto? Es la palabra viva que te llega y que así te dé cólico, te dé fastidio. Déjala, déjala, porque es como cuando uno se toma la medicina y entonces empieza, ¿cierto? Esa medicina a tomar efectos. Hay efectos secundarios que tú te tomas esa medicina, dice la palabra es medicina para mi cuerpo, dice Proverbios. Y tómate una medicina, ninguna medicina es buena, no sabe rico, por ahí le ponen algunos saborcitos para que uno se la pueda tomar a por lo menos los niños, ¿cierto? Pero para uno es fuerte cualquier medicina. Y ahora acuérdense cuando nos dio a todos el COVID, esas vacunas no eran muy buenas. Ahí tenía uno que estarse un tiempo sentado hasta que eso pasara el efecto. Y cuántas cosas se oyeron de eso fuertes. Cuántas personas les dio hasta infarto. Muchas cosas pasaron. Cuántas personas con la medicina que se equivocan, se van de esta vida. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios nos puede dar cólico de todo, más fastidio, ira, todo lo que usted quiera sentir, incomodidad, pero es para bien, que esa es la diferencia. Nos lleva a una vida a disfrutarla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está encendido, vivificando y moviéndote dentro de ti la palabra. Sin el Espíritu Santo tú no puedes nada. Cuando tú le pones objeciones a la palabra, es porque el Espíritu Santo está dormido, porque el Espíritu Santo es el que te redarguye, el que te dice, mira, no hagas esto, estás haciendo mal. ¿Sí? Y si no pasa así, es porque la palabra de Dios no llegó, no llegó. Debes de estar distraído en tus quehaceres, afanado, ansioso, preocupado por muchas cosas. Entonces la palabra de Dios no encuentra esa cabida en tu corazón y el Espíritu Santo se duerme. Entonces ya terminando aquí, Jesús estaba en Galilea, ¿sí? Y la gente allí no era tan religiosa. Y de ahí vinieron los discípulos de Jesús y la gente los escuchaba hablar y les decía, ¿cierto? Estos hombres son sin letras, son del vulgo. Estos hombres no tienen estudio. Pero ¿cómo hablan de bien? Porque era el Espíritu Santo que les llevaba a hablar lo que el Espíritu Santo quería que hablaran. El Señor no escogió doctores, teólogos, no sé cuántos, escogió 12 que no sabían ni hablar. Pero vaya, mire esos escritos, esas palabras, ¿cierto? Los discípulos de Jesús no sabían nada de reglamentos, nada de cosas, así los escogió. Lo vil y lo menospreciado para él ser exaltado, ¿sí? Entonces así es cuando él nos escoge, no tenemos que saber más que Dios, los títulos, todo tenemos que dejarlo a un lado porque él es el que sabe más.
Bueno, Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que hoy trabajes en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy pedimos, Señor, se está acabando un año ya, 365 días de este año, que si llegamos hasta el final, bendito Dios, de este mes, hemos visto tu mano, bendito Dios, fiel, amorosa. No nos has dejado, no nos has desamparado. Pero Señor, tenemos que reconocer muchos en nuestro corazón, que en el corazón que se ha fallado, Señor, porque no te hemos creído o no se ha creído en ti y en tu palabra. Y cuando hemos prometido cosas, Señor, no las hemos cumplido porque nos hemos llenado de miedo, de temores, de dudas, de incertidumbre. Pero Señor, estamos aquí rendidos a ti esta mañana para decirte, Señor, yo quiero obedecer tu palabra, quiero amarte a ti, amar tu palabra. Y todo lo que diga tu palabra, Señor, yo comprometerme que sale de tu corazón. No ponerme, bendito Dios, dudas, porque eso fue lo que pasó en muchos, como Sansón, dudaron. Y ahí como quedó Sansón, ciego y de burlesco del mundo. Por eso, Espíritu Santo, mis ojos espirituales se abren hoy, mis oídos espirituales a tu voz, mis ojos para verte a ti a través de todo lo que hagas, Señor. Te entrego este día, te entrego mis manos vacías, muéstraselas al Señor. Mis manos están vacías, llénalas de ti, llénalas y que todo lo que toque, que todo lo que haga sea prosperado. Bendice y limpia estas manos, Señor, para que se levanten limpias, santas, sin iras ni contiendas. Limpia mi corazón, cambia, Señor, mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Renuévame hoy, Señor. Hoy haz de mí una persona completamente convencida de tu amor, de tu presencia, Señor, en mi vida. Y que yo pueda obedecer. Que todo lo que tú no has hecho es tiempo, mira, de redargudir tu corazón y que lo puedas hacer. Hazlo. Hazlo para el Señor, porque de Él viene la recompensa, no viene de los hombres. No pienses en esta persona que es la que te bendice o la que te da. Piensa en el Señor que te da. Señor, abre los cielos. Bendice las personas que hoy te están pidiendo el milagro que necesitan. Señor, concede los anhelos del corazón y tú los vas a conceder porque te están pidiendo con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que vienen y van. Y el que hace esto no recibe nada del Señor, dice tu palabra en Santiago, Señor. Por eso, Espíritu Santo, toca ahora estos corazones, toca estas manos que se levantan, toca estas mentes que quieren ser transformadas, Señor, y que tu presencia esté con ellos en este día, que tu Santo Espíritu les guíe. Espíritu Santo, sé tú, toma el lugar que te pertenece, Espíritu Santo, y llévanos a cada uno a tener esa obediencia perfecta y este amor que tú quieres que tengamos a ti y a tu palabra. Tu bendición sea en cada hogar y en cada familia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a las 6 de la tarde, oración de intercesión por nuestra plataforma Teams. Los que quieran interceder pueden unirse con nosotros.